Dosis de ciencia. Hoy, calculadora celestial. Bienvenidos a otra dosis de ciencia. Como siempre ustedes saben, aquí estamos en la compañía del profe Mario Vázquez. Profe, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar una semana más aquí en Dosis. Yo creo que muchas personas en su época de declaración de renta quisieran una calculadora celestial. Esos a los que les cobran mucho dirían, ay, ojalá para que nos perdonen alguna cosita. Pero esto no es más que decirle que estoy realmente perdida para el tema de hoy. No fue nada más que una expresión de deseo, un desahogo tributario o algo así, pero que no tiene que ver con lo nuestro. Nuestro campo de acción. Es que no se me ocurre. Yo creo que es un tema que es conocido, siempre se ha mencionado, pero que me parece que vale la pena de vez en cuando recordarlo, sobre todo nosotros que tenemos la mala costumbre de acostumbrarnos demasiado rápido a los avances tecnológicos. Tal vez coincidirás conmigo, se nos hace común, digamos, cosas que a lo mejor pocos años atrás no existían, no las teníamos, por ejemplo a nivel de las comunicaciones, de los celulares, de todos los dispositivos que nosotros utilizamos, que lo naturalizamos, y eso hace de que, creo yo, perdamos la capacidad de asombro. Yo, por ejemplo, todavía no me repongo de saber cómo funciona una calculadora científica. Cuando, no sé cómo fue tu experiencia, cuándo tuviste, o si tuviste, cuándo usaste tu primera calculadora, por ejemplo. Colegio. En el colegio. Ajá. Pero termina siendo algo, inclusive algo que impide que usemos lo que sabíamos y ya no sabemos sumar, no confiamos en nosotros y apelamos a una calculadora. O sea, ¿cómo? Pero yo nunca pude recuperarme de pensar por qué si yo aprieto esos botones, cómo hace eso para darme un resultado. ¿Dónde está guardado todo eso? Además, todas esas funciones en ese aparatico que es como el que ahora tenemos en el celular. Claro, un ni montón hablar de cosas. ahora del celular, todo lo que hacemos con el celular. Pero todo lo que hacemos ahora, que no lo hacíamos, bueno, por ejemplo, nos comunicamos por WhatsApp. ¿Pero cuánto hace que existe WhatsApp? No hace mucho. No hace mucho. ¿Y cómo es que nosotros, pues es un problema ya personal, no tienes por qué compartirlo conmigo, pero cómo es que nos acostumbramos tan rápido? Porque siempre pienso que eso hace, o me da un poco el temor de que perdemos la capacidad de asombro. Es decir, muchos años atrás, no sé, cuando se vio por primera vez un rayo o el fuego, cosas muy simples, eran llamativas, que normalmente le pasa a un niño, ¿no? Un bebé que recién empieza a transitar su vida por el mundo, se sorprende de ver una gallina, no sé. Y que nos vemos en problemas cuando ya sabe cómo preguntar por qué. Exacto, y empieza con los porqués y ahí es cuando uno, digamos que trae a la realidad como que eso a lo que estaba acostumbrado, que se le volvió paisaje, la importancia, lo valioso que es y lo significativo en la vida cotidiana. Exacto, y yo, es un tema largo que siento mucha tentación de conversar, pero bueno, no nos podemos alejar de lo que debemos hacer en Dosis, pero pongo un ejemplo cortito relacionado con lo nuestro. Por ejemplo, lo pensé cuando tú vas en un vuelo, en un avión. En un momento no era muy fácil para cualquiera de nosotros conocer un avión por dentro, subirse. Conocí muchas personas que los conocí en el momento que se iban a montar por primera vez algún avión. Hay personas que conozco que no han montado nunca en un avión. Y al margen de que te guste o no, que seas fanático como yo o no, el ir en un avión, el poder mirar por la ventanilla, cómo se ve el mundo desde allá arriba, es toda una cosa emocionante. Y normalmente si estás volando muchas horas sobre el mismo paisaje, ya no te llama la atención, pero cuando vas a aterrizar, ver cómo se acerca la Tierra, al margen de que tengas miedo o no tengas miedo, o sea, es un momento especial. Y alguna vez me quedó grabada la imagen de una familia que iba detrás o adelante, no recuerdo, iba un niño en la ventana, e iban conversando y aterrizó el avión y él en ningún momento miró por la ventana. Entonces digo, hasta se normalizó el subir a un avión, subir y bajar.
no te llama la atención. Entonces siempre me ha dado un poco el temor, digo, ¿será que alguna vez vamos a perder la capacidad de asombro? ¿O qué cosas a ustedes, los que son súper jóvenes, les quita el aliento? ¿A qué ustedes qué cosas les sorprende? Eso me lo debes para otro día. Pero tenemos que volver porque a la calculadora celestial. Volvamos a la calculadora celestial. Decía todo esto porque perdemos de vista de la noción. Si vamos a las misiones espaciales antiguas, la que llegó a la Luna y las previas, como hoy en día pensamos que son casi como llevar historias de ciencia ficción, pero que eran reales. Entonces tenemos esas naves que surjan, van por universos y tienen cosas extrañas. Ahora, pero ¿cómo eran las naves realmente que llegaron a la Luna? Y cuando a uno le dicen que a nivel de computadores lo que llevaban tenía muchísima menos capacidad, eran, por ejemplo, 2000 veces más lentos y 1000 veces, tenían 1000 veces menos memoria de lo que tú tienes en un celular. Y eso era lo más avanzado que llevaban. Y con eso llegaron a la Luna. Ajá. Nosotros a duras penas sabemos, utilizamos esto para saber por qué camino llegamos más rápido a la universidad. Es lo máximo que hacemos. No nos preguntamos cómo hace el celular para avisarnos, para saber eso, cómo aprendió esa información. Cómo funciona, sí. Y pensar que se llegó a la Luna, 400.000 kilómetros de aquí, utilizando sistemas que eran muy precarios. Y el avance de la tecnología, es un tema muy largo, y estoy tratando de compactar todo, hace también que hoy en día podamos tener muchas cosas en un espacio, en un volumen muy pequeñito, pero cuando empiezan los desarrollos, los equipos eran muy grandes, porque los procesadores no eran tan pequeñitos, todos los computadores eran muy grandes, los primeros computadores eran muy grandes, si has visto la película Talentos Ocultos, ahí se ve como una pared inmenso, o sea, que tuvieron que romper la puerta para poder meterlo. Esos eran las calculadoras que se usaban en ese momento. Entonces eran tan grandes que pensar de poner uno dentro de la cápsula era imposible. Eso no, ¿cómo vas a llevar eso dentro de la cápsula? Hoy en día van las cápsulas sin tripulantes, se pegan a la estación espacial, todo manejado desde lejos. En aquel momento poner una computadora en una cápsula era imposible. Más o menos se hizo, inclusive ni nombre tenían. La que se hizo más o menos famosa fue la que llevó la Apolo, la que llevó a la Luna, que llevaba lo que se conoce como AGC, que es Apollo Guidance Computer. Y era un computador que le ayudaba a los astronautas porque tenían que hacer muchos cálculos para saber dónde iban a llegar finalmente a posarse sobre la Luna. Se utilizaba como una especie de GPS totalmente rudimentario que les ayudaba a posarse sobre la Luna. Pero de hecho que cuando pasó eso, Aldrin, que era el que iba manejando, empezó a sentir alarmas. O sea, no sonaban, sino que aparecía un numerito. Eso, algo no funciona en ese sistema. Y aparecía una vez, aparecía otra vez. Entonces, eso le apareció como 5 veces. Y era que se estaba, por la forma que lo estaban usando, el mismo sistema se estaba saturando, no podía trabajar a esa velocidad de todo lo que le estaban pidiendo y sacaba esas alarmas. Ellos como bloqueado. Como avisando que no podía. Entonces, bueno, por suerte ellos no le hicieron caso a esas alarmas. Estaba sobrecargado y bueno, pudieron llegar a la Luna. Ese fue como que es el más famoso. Entonces ya hasta tenía nombre porque era el AGC. Pero hubo uno anterior en la Géminis. Recordemos que las Apolo, que eran las misiones que llegaron a la Luna, anterior eran las Géminis, que llevaban 2 astronautas. Ahí también llevaban un rudimentario computador que ni siquiera tenía nombre, se llamaba OBC, o sea, Onboard Computer, computador de a bordo. No le llamaban sistema de guiado porque ni siquiera sabían eso. No confiaban mucho en él porque los cálculos se hacían en Houston, en tierra, pero de todas maneras los astronautas podían apelar a él para hacer esos cálculos. Sobre todo las Géminis era simplemente daban vuelta y regresaban a la Tierra y tenían que amerizar, o sea, tenían que caer en el océano. Y cómo entrar, en qué momento entrar, ingresar a la atmósfera terrestre.
Eso hoy en día, nosotros, cualquier cosa que quieras averiguar, quieres ver si es cierto lo que yo estoy diciendo en este momento, aprietas tus deditos en un teclado que es virtual, que no tiene teclas, es una pantalla táctil y te da la información inmediatamente. Ellos, para usar ese computador, tenían que cargar la información con cintas magnéticas. El computador tenía que leerlas. Era una cosa que hoy se nos sale de contexto, de pensar que las capacidades que tenía. Por ejemplo, el Apolo, la RAM, memoria RAM, era de 2K, 2 kilobytes. No, además no sabemos ni cómo decirlo, porque eran dos cosas chiquitas. Y en el Géminis era de 4K kilobytes, KB. Entonces el procesar, el trabajar, era hoy en día es casi increíble, pero así lo hacían. Iban en una misión que nadie había estado, con susto, pensando que cómo iban a volver en esa cosa tan endeble y haciendo cálculos con esto. No eran, como digo, no le tenían mucha confianza. Por ejemplo, si te acuerdas hemos hablado en otra dosis de el tema del sándwich que casi arruinó la misión, que era la Géminis 3, Eva Grissom y John, cuando regresaban de aquella misión, la misma gente del control le dijo no le hagan caso a ese computador, porque no sabían no le confiaban mucho, entonces más bien hagan caso a nosotros. No le hicieron caso. El computador indicaba, ya te voy a decir cómo indicaba cosas, y no le hicieron caso, y eso valió que llegaron a tocar el mar a 100 kilómetros desviado de donde habían previsto que iba a hacerlo. O sea, sí funcionó bien, pero por no hacerle caso, por no confiar en el aparato, le erraron al punto de llegada. Por suerte el mar es grande, a 100 kilómetros. La forma de interactuar con esos computadores no tiene nada que ver con lo que hoy, me imagino, niños, vos le decís un computador y saben qué le viene a la mente, pero esto ni siquiera, casi que ni a nosotros nos tocó, porque las instrucciones se daban en un teclado numérico. Entonces se ponían numeritos que significaban cosas. Había que saber qué significaba cada código. Y la respuesta del computador también eran números. Entonces, si aparece el 1200 significa tal cosa. Se tenían que aprender, porque eran cosas sencillas. No hacía muchas cosas, así que no era tan complicado. No usaban números negativos ni decimales. Entonces simplemente con unos lucecitos se sabía si estaba aumentando o estaba disminuyendo. O sea, había toda una forma de interactuar de usuario con el computador totalmente diferente y primitivo, digamos, realmente, respecto a lo que hacemos hoy cada día, ¿no? Con lo que nos despertamos cada día. E incluso no confiaban mucho para hacer un chequeo si eso estaba bien. No tenían una calculadora como las nuestras, porque no existían, sino que lo hacían con regla de cálculo. No sé si alguna vez te tocó mirar. La regla de cálculo era una calculadora, pero física. No tenía nada electrónico. Una regla que se movía. Algún día tenemos que mirar cómo es ahorita que funcionaba. la busco en Exacto. Sí. Muchos ingenieros hicieron sus tesis usando regla de cálculo. No había computadoras, no había calculadoras. Así que era toda una interacción muy, muy curiosa y con sistemas, como digo, totalmente que hoy incluso cuesta creer que eso era lo más avanzado. Y entonces cuando te dicen, mira, en tu celular tienes una calculadora mucho más poderosa de la que llevó el hombre a la luna, no es para que te sientas bien, porque no te sientes poderoso, sino que dices, uy, ¿cómo hicieron aquellos para poder llegar? De hecho o sea, era todo analógico, era todo muy, muy hardware todo, y fueron y hicieron todas esas misiones. O sea, con lo cual es como decir, bueno, tomando lo que hablábamos al principio de la dosis, no nos olvidemos de sorprendernos de las cosas que han ido pasando, porque son cosas bonitas, pensar cómo se hizo. Hoy se naturaliza, todo es como si todo es ciencia ficción, pero no fue tan sencillo. De hecho, como aparece en la película de Talentos Ocultos, hubo misiones que dependían de que una mujer hiciera los cálculos. Ella confiaban más en ella que en los computadores, y lo hicieron. Y además los
estas herramientas de cálculo no existieron toda la vida. En realidad la mayor parte de la historia de la humanidad fue a mano, a papel y lápiz, cálculos. Eso fue increíble, ¿no? Y hoy en día nos enojamos cuando, no sé, tenemos alguna... Nos sentimos ya incapaces realmente. Pues, somos por ejemplo, incapaces digitales, ¿no? En una institución se va el internet y ya somos como, bueno, ¿y entonces qué hacemos? O no traje el cable para cargar el celular. ¿Qué hago? Es como si te tuvieran por quitar el oxígeno. Algo así. Es increíble. Pero por lo menos para de vez en cuando parar y pensar en estas cosas, así sea para sentirnos mal, qué sé yo. Y el último chisme que te cuento que tiene que ver con esto, resulta que en un Apolo, el Apolo 3, era previo a la Luna, hubo un Apolo que no llevaba tripulación, así como el Artemis. Era simplemente una prueba, probaban el sistema, dio vuelta a la Luna, funcionó, hizo todo lo que tenía que hacer, cayó al mar y recuperaron los materiales. Pero ¿qué hace uno con la nave después que no la puede guardar? Ya terminó la misión. Sacaron la información que necesitaban y el resto era chatarra y lo vendieron como chatarra. Eso fue hace muchos años. Alguien compró eso y encontró como un computador. Encontró lo que era el computador de ese momento, ¿no? Compra la chatarra y se da cuenta, esto por los códigos que tiene, esto era como el computador que llevaba la nave. Como el cerebro de la nave. Okay. Sí, como haber encontrado parte del rudimentario computador. Y este señor lo vende por eBay, ¿no? Una de estas plataformas. Como lo hace público, ahí nomás inmediatamente le golpean la puerta, llegaron unos señores del FBI preguntándole, oiga, ¿y usted qué hace con eso? ¿Qué hace con eso? Por suerte él tenía encontró la factura de cuando él había comprado en una subasta, eso era chatarra, que lo había vendido, y pudo explicar no es que estaba robando información clasificada. Finalmente lo compró esto es bastante actual, lo compra alguien de Sudáfrica y empieza a reconstruir la historia y efectivamente tiene su poder. Eso también es otro tema de otra dosis, es para qué vos compras o qué valor puede tener una cosa de esta, y son muy valiosas. Es como una especie de arqueología, que algún día te contaré más detallitos, de cosas tecnológicas y que valen mucho, y hay mucha gente que colecciona y paga por esto. Así que bueno, por ahí hay como para dar vueltas con estas cosas que nos llaman un poco la atención. Y que conversen sobre cómo era la manera como conversaban, cómo se conectaban, cómo sabían del otro, cómo hacían las tareas. Conversen sobre esas cosas y van a ver que se van a sorprender. Entre niños y adultos, o entre nosotros ya un poquito más grandecitos, también podemos hacer como esa línea de tiempo de cómo hemos transformado nuestras maneras de hacer cierto tipo de actividades. Vamos ahora por el dato curioso. Atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, como dato curioso que una un poco todo esto que conversábamos recién, las tecnologías antiguas, las nuevas, que añadiendo o sumándome a tu propuesta, digamos, porque a veces se piensa que todo esto es como que tenemos una mirada negativa a medida que vamos creciendo, decir, antes esto era mejor, ahora mira que no es simplemente, no era plantear mejor, una mirada peor, parcializada, sino en el caso mío, vuelvo al principio, es como decir, si conoces un poquito las historias, es bonito sorprenderse, disfrutar de sorprenderse. Esa es como la meta, disfrutar de sorprenderse de cómo se hacían las cosas, no comparar, es algo lógico, la evolución, la tecnología, todo va bien. La idea es buscar cada día cositas que nos sorprendan. Por ejemplo, en este dato curioso, en estas misiones espaciales que sabemos cómo han ido evolucionando desde aquellos principios donde las personas hacían los cálculos a mano, iban sentados en unas cajitas metálicas totalmente endebles, en las que no tenían
casi que posibilidad de hacer nada allá adentro, montados en la punta de una bomba a punto de explotar, que eran esos cohetes, llenos de combustible, o sea, toda esa cosa tan loca a las misiones que hoy en día vemos, que son automatizadas, que aviones que lo puede conducir una dama como tú, manejar un avión que lleve 300 personas atrás tuyo porque no necesitas fuerza física, porque todo eso lo maneja un computador. Aún así, se utilizan ciertas herramientas que son muy antiguas. Y en el caso de las misiones aeroespaciales, se utilizaban, no sé si lo harán todavía, probablemente también, un sextante. ¿Te suena la palabra? Que un sextante es una imagen que sí la puedes ligar con la navegación en el mar. Alguien que está mirando así, con un instrumento así metálico para ubicarse donde está. Una cosa de los antiguos marineros. Lo que eso, el sextante, efectivamente es un instrumento muy, muy antiguo que permite ubicarte donde estás. Una especie de GPS de mano. Y tú dirás, bueno, pero hoy en día ya tenemos GPS, ¿para qué vamos? Eso. Y además ese no me dice, gira a la derecha. No te habla, exacto. Olvídalo, ¿cierto? Ya tenemos GPS. Pero el problema es que tenemos GPS acá en la ciudad cuando vamos a la universidad, sí. Pero si estás en el medio del mar, en un barco que no tienes Wi-Fi, puedes ver cómo haces para vivir. Bueno, haces lo mismo que hacían los antiguos marineros, que no tenían nada más que las estrellas para ubicarse. Pero las estrellas no te dicen, vaya por allá, doble a la derecha. Todavía no hablan. No hablan, sino que con el sextante, una cosa increíble, bonita, y también sería curioso aprender a manejarlo. Una cosa bastante simple, un instrumento óptico, con un par de espejos, un pequeño telescopio, ubicando una estrella, o el Sol, o una estrella conocida, dependiendo de dónde estés navegando, y tomando otro punto como referencia, que puede ser la costa, o 2 estrellas, un faro, se podía, con cálculos, sabiendo la hora, y una carta que te dijera, bueno, a esa hora se espera que esa estrella esté ahí, porque todo se va moviendo. Conociendo eso, podías saber exactamente dónde estabas ubicado en tu barco. Eso mismo lo utilizaban en aviones, y también esto es sorprendente porque se utilizaban estas naves espaciales. O sea, llevaban un sextante pequeño, muy elegante, muy bonito, pero en el momento de ubicarse, a sacar la cabecita por la ventana, no sacarla, me refiero a asomarse y buscar una estrella, que allá hay muchas, para ubicarnos. Entonces es bonito porque un instrumento que se piensa que fue diseñado, inventado en el año 1750, se utilizaron las naves espaciales, el mismo instrumento, nunca la misma idea de utilizar no la versión 13, 14, no, el mismo, el sextante, que a su vez era el sextante era un avance, porque el sextante es un equipo que se utiliza, y tú puedes buscar fotos, es algo pequeño que en la mano. 1750, y a su vez era la versión avanzada de algo que había antes, que se llamaba astrolabio, que era una cosa muy pesada, un disco que utilizaban los antiguos navegantes para ubicarse. O sea, el tema de ubicarse en posición, como hoy en día nosotros apelamos a nuestro celular, era algo absolutamente necesario para los marineros. Porque en tierra es más fácil preguntarle a alguien para dónde queda tal pueblo. En el medio del mar no sabes dónde estás, a dónde vas y todo eso. Y es interesante eso, como un regalo, digamos, de que nos sorprendamos. Algo del 1750 se utilizaba en aviación y en misiones espaciales exactamente para la misma razón. Saber dónde estamos, en qué momento estamos. Es un GPS antiguo. O sea, el GPS existió, pero no como lo conocemos hoy. Profe Mario Vázquez, muchísimas gracias. A ti.